Jóvenes, buen día. Una semana más dentro de nuestros ciclos continuos, desarrollando temas en el área de ciencias sociales, con el lema de que la educación no puede parar. A pesar de esta situación difícil, nosotros jovencitos no debemos de descansar y debemos de continuar con nuestras sesiones semanales. Bueno, jovencitos, en esta semana, en el área de ciencias sociales, vamos a desarrollar el tema relacionado a la segunda revolución industrial. Bueno, chicos, les voy a pedir de que se sienten muy cómodamente en su casita, preparen un cuaderno, un lapicero para que vayan tomando nota. ¿Sí? Comenzamos. Bien, cuando hablamos, jovencitos, de la segunda revolución industrial, nos referimos que la ciencia y la tecnología, desde el momento en que se liberó de la religión dentro de la etapa feudal, pues su desarrollo no ha parado. Hablamos en la clase pasada acerca de la primera revolución industrial y el día de hoy, jovencitos, hablemos de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, chicos, pues comienza el año de 1850 y se desarrolla más o menos hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta mediados del siglo que acaba de pasar, ¿no? Que acaba de transcurrir. Bien, dentro del desarrollo, eh, en lo que se refiere a la segunda revolución industrial, pues se desarrolló teniendo en consideración algunos aspectos científicos y tecnológicos. Es así que, por ejemplo, en esta clase vamos a considerar las fuentes de energía dentro del desarrollo de la revolución industrial, las nuevas industrias y las nuevas fórmulas de producción. Vamos a ver a qué hacen referencia cada una de ellas, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de las fuentes de energía, significa de que pues la segunda revolución industrial dejó de usar el vapor, dejó de usar aquellas energías que antiguamente las máquinas esas inmensas se utilizaban en la primera revolución industrial. Ya en esta segunda revolución industrial, jovencitos, se comienza a utilizar el petróleo con mayor fuerza, pero no solamente el petróleo, sino también la electricidad. Bien, el petróleo se comienza a iniciar a mediados del siglo XIX y su despegue se da a fines del siglo XIX, es decir, el boom del petróleo comienza a darse a fines del siglo XIX. De la misma forma, jovencitos, la utilización del petróleo hizo posible que se dé ciertos adelantos en cuanto se refiere a la ciencia y la tecnología de los motores. Es decir, se inventaron nuevos tipos de motores como los motores a explosión, ¿no? Que utilizaron muchos automóviles de la época. Dicho esto, jovencitos, dentro del plano de la electricidad, ya se usa un nuevo dispositivo llamado el dinamo, ¿sí? O el dínamo. El dínamo se usa, jovencitos, dentro de lo que se refiere a la electricidad, ya no solamente dentro de la industria, sino dentro de los hogares, dentro de algunos lugares donde había pues focos de producción industrial, y para eso sirvió enormemente el dínamo. El dínamo hizo posible que la electricidad, jovencito, se lleve al campo de la industria, al campo del hogar, ¿no? Hacia nuestras casas, para que de esa manera podamos vivir mucho más cómodamente. Analizado las fuentes de energía, jóvenes, hablemos de las nuevas industrias. En la segunda revolución industrial, jovencitos, aparece la química como una forma de hacer industria, y así como también las industrias del procesamiento de los metales. En cuanto se refiere a la química, aparecieron nuevas patentes químicas. ¿Qué cosas son las patentes químicas, chicos? Es decir, aquellas empresas que se dedicaban a la fabricación de las medicinas, pero no solamente de las medicinas, también del abono, de las fibras, de los minerales, de los explosivos, es decir, una nueva rama de la industria que está ligada estrechamente a la química, jovencitos, comienza a desarrollarse enormemente. Y es más, los explosivos, por ejemplo, que se desarrollaron en la segunda revolución industrial, jovencitos, sirvió enormemente para que los países lo utilizaran tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
De la misma forma, jovencitos, la medicina pues ostentó un desarrollo enorme, porque muchas enfermedades que antiguamente habían matado a miles y millones de personas, pues con la segunda revolución industrial, esas medicinas comenzaron a controlar dichas enfermedades y la población comenzó a crecer. Bueno, eso es con respecto a la química. Ahora hablemos de las industrias de los metales. Dentro de este rubro, jovencitos, la industria de los metales también recibió un apoyo denodado de la química. Se valió de la química. ¿Por qué se valió de la química, jovencitos? Porque para que se pudiera inventar nuevos metales, pues obviamente se necesitaba de compuestos químicos. Y esos compuestos químicos unidos a los metales que ya conocía el hombre, por ejemplo, dio como resultado el invento del acero. El acero, si bien es cierto, jovencitos, fue muy utilizado en su época porque sirvió para construir automóviles, para construir barcos, para construir trenes e incluso para construir edificios, jovencitos, ¿no? Entonces, la industria de los metales, chicos, al igual que la industria química, pues se desarrollaron enormemente en esta etapa de la revolución industrial. Ahora hablemos, jovencitos, de las nuevas fórmulas de la producción, es decir, de las nuevas técnicas que se utilizaron en las industrias con la finalidad de aprovechar mejor el trabajo de los obreros. Es así que, por ejemplo, surge una doctrina en cuanto se refiere a la administración del trabajo de los obreros, la cual venía a ser el Taylorismo, ¿sí? Propuesta en su época por Friedrich Taylor. Y por otro lado también, ¿no? La tendencia del Fordismo, propuesta teóricamente por Henry Ford. Ambas teorías, jovencitos, buscaron mayor producción al trabajo. Es decir, estos señores, como empresarios que eran, buscaron sacarle el máximo provecho al trabajo mediante la división técnica del trabajo. Es decir, que cada trabajador para que pudiera producir más en las fábricas se especializó en una rama del trabajo. Es por eso que muchos trabajadores se mecanizaron en hacer solamente una actividad. Haciendo una sola actividad, entonces podía la fábrica producir más que antes, generándose de esta manera un fenómeno económico, un fenómeno social, un fenómeno que se dio dentro del trabajo, la cual viene a ser la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía, jovencitos? La plusvalía viene a ser, pues, una forma fina de explotar al obrero. Es decir, el empresario le hacía trabajar, por ejemplo, al obrero por 8 horas o 12 horas, de las cuales solamente le pagaba la mitad o 6 o 4 horas. La otra, la mitad, se lo quedaba el industrial, sin haber movido ni siquiera un dedo. A esa cantidad de dinero de las 6 o de las 4 horas que no iban a parar a las manos del obrero, sino se lo quedaba el industrial, se lo quedaba el burgués, se lo quedaba el dueño de la empresa, pues a eso se le conoce con el nombre pues de plusvalía. Entonces, jovencitos, miren ustedes cómo la segunda revolución industrial trajo pues como consecuencia grandes cambios dentro de lo que viene a ser la economía entre los siglos XIX y XX. Continuamos, chicos. Ahora vayamos a ver, jovencitos, cómo en la segunda revolución industrial se desarrolló pues las comunicaciones y el transporte. Bueno, cuando hablamos de las comunicaciones y el transporte, este tipo de desarrollo comenzó a darse, jovencitos, a mediados del siglo XIX. Se dio la expansión, en este caso, miren, jovencitos, de las fuentes de energía, es decir, el petróleo, la electricidad, como fuentes nuevas de la industria, jovencitos, comenzaron a expandirse no solamente por los países industrializados, sino también, jovencitos, por todas partes del mundo, ¿sí? Bajo esta lógica, jovencitos, aparecieron nuevas industrias. Ya hemos hablado, por ejemplo, las industrias de las metalmecánicas, la industria de la química, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos palpables de la segunda revolución industrial.
De la misma forma, jovencitos, aparecieron nuevas fórmulas en la producción, como habíamos hablado anteriormente, en donde el trabajo de los obreros fue mejor aprovechado por los empresarios con la finalidad, jóvenes, de generar mayor explotación a la clase trabajadora. Pero todas estas cuestiones, jovencitos, que hemos visto ya anteriormente, pues influyeron en cuanto se refiere al desarrollo de los medios de comunicación y de los medios de transporte. Hablemos de los medios de comunicación, chicos. Por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación, pues se inventó el telégrafo. El telégrafo era una forma, un medio de comunicación muy rápida para su época, pero sin embargo, pues tenía costos altos. Tú tenías que comunicarte con alguien, ¿no? En otra parte del mundo, pues de manera abreviada, porque si lo hacías como lo hacemos ahora en este siglo XXI, hubieses gastado un montón de dinero. De la misma forma, jovencitos, también apareció por vez primera y fue un boom del desarrollo científico y tecnológico, pues el teléfono. El teléfono, si bien es cierto, no fueron, ojo, teléfonos celulares, sino que teléfonos que funcionaban a través de cables. También, jovencitos, fue el boom de la radio. La radio, si bien es cierto, se convirtió en un medio de comunicación masivo. La radio, jovencitos, de acuerdo a las ondas sonoras, llegaban a cualquier parte del mundo, motivo por el cual las empresas lo utilizaron, jovencitos, como medio de publicitar sus productos, como medio de publicitar sus empresas. Y no solamente eso, sino que la radio comenzó a popularizarse, jovencitos, porque no tan solamente transmitía publicidad, sino también por ejemplo, programas noticiosos, como por ejemplo también la música del momento y entre otras cosas más. Bien, chicos. Por otro lado, también dentro de lo que se refiere a los medios de transporte, pues uno de las bases de su desarrollo fue el ferrocarril. El ferrocarril, jovencito, se expandió por todos los continentes. No era necesario que un país todavía era recontra desarrollado para tener su ferrocarril dentro de su territorio. Por ejemplo, el Perú también, jovencitos, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, chicos, muchos presidentes construyeron muchos ferrocarriles donde se gastó muchísimo dinero y que a las finales ni siquiera terminaron funcionando. Fue un total desastre, un robo descarado que hicieron nuestras autoridades en épocas pasadas o en las épocas de la Segunda Revolución Industrial. Por otro lado, también, jovencitos, la electricidad jugó un papel importantísimo para el desarrollo de los medios de transporte. Facilitó la instalación de nueva tecnología, es decir, en este caso, los ferrocarriles, los barcos, jovencitos, necesitaban de un mecanismo eléctrico. Y como ya se había inventado, por ejemplo, el dínamo, entonces la electricidad podía utilizarse de una manera mucho más manuable, es decir, teniendo o obedeciendo las necesidades de los seres humanos, la cual en ese entonces dicha necesidad era el desarrollo, chicos, de la industria, de las fábricas. Por otro lado, también, jovencitos comenzaron a fabricarse inmensos barcos a vapor, jovencitos hechas de acero, de hierro, y al mismo tiempo también la industria que se dedicaba a producir los motores para esos vehículos, jovencitos, para esos barcos, también se desarrollaron enormemente. Del mismo modo, jovencitos, muchos países como Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo, jovencitos, comenzaron a realizar obras de envergadura. Por ejemplo, una de ellas fue el Canal de Panamá. El año de 1914 se inaugura el Canal de Panamá, jovencitos, que es un canal como las que están viendo acá en esta imagen, que a través de la mano del hombre se logra, jovencitos, retirar una gran porción de tierra justamente en el territorio panameño con la finalidad de unir al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. De esa manera, jovencitos, si un barco, por ejemplo, quería llegar a América del Sur, ya no se daba la vuelta ya por Argentina, no, ya no se daba la vuelta por la Tierra del Fuego, que es territorio chileno, para llegar a Sudamérica, sino que ahora los barcos tenían que ingresar por el Canal de Panamá. Imagínense, jovencitos, un tremendo corte,
¿no? De las rutas de los barcos que venían sobre todo desde Europa hasta América o viceversa, desde América hasta Europa. Por otro lado, también, jovencitos, se da un desarrollo notable del automovilismo. Eso hizo posible de que se expandiera el automóvil. Es decir, que ya no solamente el automóvil era una invención, era un invento de los países más desarrollados, sino que el automóvil, jovencitos, comenzó a llegar a todas partes del mundo. Este invento, como ustedes entenderán, fue la de Henry Ford, que impulsó notablemente el desarrollo del transporte, primero en Norteamérica y luego en el mundo entero, ¿no? Es por eso, jovencitos, que seguramente ustedes han visto algunos automóviles de la marca Ford, obviamente, ¿no? Es de cuyo dueño, de Henry Ford, pues la fábrica que inventaba ese tipo o que fabricaba ese tipo de automóviles. Y por último, jovencitos, también se dio los grandes avances a nivel de la aviación. Si bien es cierto, en la primera revolución industrial no se vio un avance a nivel de la aviación, jovencitos, pero sí, en esta segunda revolución industrial, pues se ve el primer vuelo a vapor realizado por los hermanos Wright, ¿no? El año de 1903. Ese fue el punto de inicio, jovencitos, para que la industria de las aeronaves comenzara pues a desarrollarse y se han desarrollado hasta el día de hoy sin parar, jovencitos, incluso teniendo grandes capitales, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Jovencitos, hemos hablado de las comunicaciones y transportes en la segunda revolución industrial. Ahora, chicos, veamos el capitalismo monopólico y oligopólico. Es decir, hasta cierta etapa de la segunda revolución industrial, jovencitos, todo era desarrollo, todo era avance en cuanto se refiere a la ciencia, a la tecnología, a las empresas, a las industrias, a las fábricas. Pero llega un momento, jovencitos, en que esas industrias, esas fábricas avanzan desde una perspectiva capitalista y logran llegar inevitablemente a un problema del capitalismo que le ha traído, jovencitos, situaciones problemáticas, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, su carácter monopólico y oligopólico. Vayamos a ver, jovencitos, a qué hace referencia, ¿sí? Bien, en los siglos XIX y XX el capitalismo fomentó la imperfección de los mercados. Es decir, ¿qué quiere decir una imperfección del mercado? En otras palabras, de que el mercado, que el capitalismo, de acuerdo a su teoría, decía en esos entonces que el mercado debe ser perfecto. Lamentablemente, el mismo capitalismo, chicos, rompió esta regla para lograr la imperfección del mercado. Pero vayamos a hablar qué cosa es la perfección del mercado. A ver, la perfección del mercado, jovencitos, en realidad, en la vida real no existe, ¿sí? No existe porque dentro de los mercados en la actualidad hay monopolios o hay oligopolios, ¿sí? Entonces, eso, jovencitos, significa que si dentro de los mercados mundiales, peruanos, jovencitos, hay monopolios, hay oligopolios, que ahorita voy a explicar a qué se refiere, ¿sí? Entonces no se respeta la perfección del mercado. ¿Y qué cosa es la perfección del mercado? Simplemente el libre mercado. ¿Qué significa el libre mercado? Que dentro de la economía de los países o del mundo, los países, los estados básicamente no podían intervenir. Es decir, el Estado, por más autoridad que era, chicos, en los países, no puede intervenir en la economía de los países y mucho menos en la economía mundial. Entonces, jovencitos, al hacer monopolios, oligopolios, las empresas, el capitalismo de la segunda revolución industrial, no respetan, jovencitos, la igualdad de la oferta y la demanda. ¿Qué significa eso? Que en un libre mercado, chicos, la oferta tiene que ser igual a la demanda. En otras palabras, que si tú, por ejemplo, llevas al mercado 100 pares de zapatos para venderlas, eso es oferta, ¿sí? Entonces, ese día en el mercado te deben de esperar 100 personas que están dispuestos a comprar esos 100 pares de zapatos, la cual van a ser las personas que demanden. Es decir, de acuerdo a la teoría del libre mercado, la oferta y la demanda, jovencitos,
Son dos elementos que se dan dentro del mercado y que dentro de un mercado perfecto, la oferta es igual a la demanda. Pero eso no existe. ¿Por qué? Porque en la realidad, jovencitos, las empresas, sobre todo las empresas más grandes del mundo, comienzan a generar monopolios y oligopolios. ¿De qué forma? Miren, un monopolio significa mono, proviene de uno o pocos en este caso, donde uno o pocas empresas son aquellos que venden sus productos. Por ejemplo, un monopolio, jovencitos, es cuando hay un solo empresario que vende un producto en donde, jóvenes, existen muchas personas que están dispuestas a comprar ese producto. Cuando se da este caso, por ejemplo, jovencitos, en el Perú, Hidrandina, la empresa que nos vende la luz, la energía eléctrica, por ejemplo, es un monopolio, porque es la única empresa, jóvenes, que nos vende la electricidad. ¿Y quiénes compramos la electricidad? Pues los que compramos somos muchas personas. Cuando ocurre este fenómeno, jovencitos, ¿qué pasa en el mercado? Los que son pocos, los que venden, entonces ellos imponen el precio. Y esas muchas personas, jovencitos, que están dispuestos a comprar ese único producto, no tienen otra alternativa más que aceptar el precio, ¿sí?, que nos están imponiendo los vendedores. Si es que ustedes analizan, jovencitos, eso es lo que ha ocurrido en esta pandemia. Por ejemplo, Hidrandina, jovencitos, Hidrandina, como es el único que vende la electricidad a la población, entonces en esta época de pandemia nos ha hecho subir el precio de la electricidad. En otras palabras, ¿qué ha hecho? Nos ha impuesto el precio. Entonces, como es la única empresa, jovencitos, que vende electricidad, nosotros que somos los compradores tenemos que respetar o tenemos que aceptar lo que la empresa nos diga. El precio de la electricidad es tanto, sí, por lo tanto nosotros no tenemos otra alternativa que aceptarlo. Entonces, jovencitos, ¿de qué perfección del mercado hablamos? ¿De qué libre mercado hablamos? Si es que dentro del mercado peruano y mundial hay empresas, jovencitos, que tienen pues el monopolio de sus productos. Y lamentablemente, las personas, como nosotros los compradores, tenemos que pagar el precio a pesar de que obviamente ese precio no nos conviene. De la misma forma, jovencitos, analicemos qué cosas son los oligopolios. Oligopolios viene de la palabra oligo, que significa uno o pocas empresas. En este caso, esas una o pocas empresas ya no venden, sino que una o pocas empresas compran, ¿sí? Compran. Pero, jovencitos, si hay una única empresa o pocas empresas que compran, perdón, entonces hay muchas personas que venden. A eso se le llama oligopolio, es decir, es todo lo contrario a lo que viene a ser el monopolio. Un ejemplo. Por ejemplo, jovencitos, ENACO viene a ser Empresa Nacional de la Coca. ENACO, por ejemplo, jovencitos, es una empresa nacional en donde es la única autorizada por el Estado de comprar coca. Es decir, es un único comprador de coca. Entonces, ENACO, para poder vender la coca en el mercado peruano, jovencitos, ¿qué es lo que hace? Se va a comprar la coca. ¿A dónde se va a comprar la coca? Por lo general a la selva. Y en la selva va a encontrar a muchas personas que venden coca. Entonces, jovencitos, cuando se da esta situación, ¿cómo actúa la empresa, la única empresa que compra? Esta va a imponer el precio. Va a decir, como yo soy el único comprador y hay muchos vendedores, entonces yo voy a poner mi precio, pues. Y si quieren también. En este caso, cuando ocurre aquello, esas muchas personas que venden, jovencitos, no tienen otra alternativa más que aceptar el precio. Entonces, miren, jovencitos, si bien es cierto, el capitalismo con la segunda revolución industrial comenzó a desarrollarse pues en viento en popa, todo era bonito, hasta que las empresas mismas, jovencitos, comenzaron a hacer ver ciertas imperfecciones en el mercado. Y con eso se desarrolló el monopolio, el oligopolio.
Con el desarrollo del monopolio del oligopolio, jovencitos, ¿quién es el que se beneficia? Pues obviamente el capital. El capital se beneficia e ingresa a la etapa del imperialismo. Es decir, muchas empresas con el monopolio, con el oligopolio, se desarrollan enormemente, no solamente en los países, sino en el mundo entero, y eso hace, jovencitos, que con el dinero que ganaron, pues obliguen a sus países como Estados Unidos, como Inglaterra, como otros países europeos, como otros países asiáticos, a invadir otros países. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esas empresas puedan invertir su dinero en esos otros países. Y eso es lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, jovencitos, dentro de nuestro país la economía nacional no se ha desarrollado. Si se estaba desarrollando en la década de los 90, antes que ustedes nacieran, jovencitos, lamentablemente Fujimori y su modelo económico neoliberal, ¿qué hicieron? Vendieron todititas nuestras empresas a las empresas privadas. Y las empresas privadas, desgraciadamente, con nuestro dinero hicieron monopolio, oligopolio en nuestro país, perjudicando a muchas empresas nacionales y sobre todo perjudicando, jovencitos, a nosotros en nuestra calidad de consumidores. Es así, jovencitos, como el capitalismo, dentro de la segunda revolución industrial, va sufriendo ciertas imperfecciones. Bien, chicos, luego de haberme entendido, porque yo les he explicado de una manera didáctica y sencilla lo que viene a ser la segunda revolución industrial, ustedes, jovencitos, seguramente van a estar en la capacidad de desarrollar las actividades que les estoy proponiendo. ¿Sí? Son dos actividades que están en la ficha de trabajo, en el cuaderno de trabajo, en los libros que el Ministerio de Educación les han dado y yo creo que no van a tener problema en poder realizarlo. Bueno, chicos, ha sido un gusto conversar con ustedes, hacer esta clase con ustedes. Ya en la otra semana, jovencitos, nos volveremos a reencontrar por este medio también. Chicos, a cuidarse. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero con mucha voluntad, con mucha fuerza de voluntad, jovencitos, vamos a salir adelante. Cuídense, jovencitos, nos vemos.